hermanos. Para mí es un privilegio el estar aquí con ustedes en esta tarde. También es un calor, ¿verdad? Voy a quitar el saco, hermanos, discúlpenme, pero no me quiere ver empapado, hermano. Entonces, mejor nos quitamos el saco en esta tarde. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta tarde. Déjenme presentarme de una manera breve. Mi nombre es Luis David Saucedo. Su servidor, está casado con la hermana Ruth, que está allá en la parte de atrás. Tenemos 1 año y 2 meses casados, hermanos. Apenas somos pollitos, ¿verdad? En esto del matrimonio, hermanos. Y pues, hermanos, por la gracia de Dios, el Señor me permitió estudiar en el colegio bíblico, en mi iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista, con el pastor Luis Ramos. Soy la generación 2016, COVID-20, ¿verdad? Digo, 2020, discúlpenme, hermanos. Su servidor, pues no le tocó graduación, ¿verdad? No me tocó nada de eso, se me suspendió el semestre. Fui la única generación que graduó en septiembre, ¿verdad? Todos gradúan en mayo, su servidor graduó en septiembre, se nos apagó la fiesta, pero bueno, hermanos, no se apagó el ministerio. Amén, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor me ha permitido estar sirviendo en distintos lados dentro de mi iglesia, capitán de ruta, trabajando en el área de niños, con jóvenes, maestro de escuela dominical. Y posteriormente el Señor me llamó a ser evangelista. Su servidor hace ya 4 años me permitió comenzar una iglesia junto con mi hermano aquí en Puerta Real, rumbo al aeropuerto. Ahí comenzamos una iglesia. Yo siempre la menciono que es mi bebé, ¿verdad? De 4 años. El Señor nos permitió trabajar ahí, estar pues desgastándonos, dando de lo propio, aún más de nuestras fuerzas para poder comenzar una iglesia. Gracias a Dios ahí está. Mi hermano está pastoreando en esa iglesia, la Iglesia Bíblica en Puerta Real. Después de ahí, hermanos, el Señor me permitió estar en este tiempo apoyando una iglesia ya por casi 3 años en la Iglesia Bautista del Pueblo con el pastor Andrés García. Ahí su servidor estuvo predicando cada domingo, apoyando al pastor. Es un pastor ya de edad avanzada. El Señor también me permitió estarle apoyando en el área de pastoreado, ¿verdad? Ahí con los hermanos, visitándolos, animándolos. Y este tiempo, hermanos, mi ciclo en la Iglesia Bautista del Pueblo terminó y estas semanas hemos estado viajando por todo lo que es el altiplano. Ahí hay muchas iglesias, hay muchos pueblitos, hermanos, con distintas iglesias. El Señor nos ha permitido estar ahí haciendo actividades y demás. Y pues ha sido un tiempo gratificante, hermanos, y pues gracias a Dios por lo que el Señor nos permite hacer. En resumidas cuentas, hermano, ese es su servidor. Y pues para mí es un privilegio estar aquí en esta noche, hermanos. Si se puede poner de pie, hermanos, ya que entramos en confianza, hermanos, amén. Si se puede poner de pie. Y vamos a volver a dar lectura, hermano, a estos pasajes. Segundo de Samuel, el capítulo 21. Y vamos a dar lectura, hermanos, al versículo 15 en adelante, hermanos. Si lo tiene, puede decir amén. Si no lo tiene, hermano, haga como que lo tiene. Mueva la boca, nadie se va a dar cuenta, hermano. Y solamente sonría y finja, ¿verdad, hermanos? Que lo tiene. Y no, nadie se da cuenta, no hay problema, hermanos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a la cuenta de 3, hermanos. El 15, el 16 y el 17. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Señor, tú mejor que nadie nos conoce. Sabes, Padre, en qué áreas estamos necesitados de ti. Conoces, Señor, cuáles son las áreas en las cuales necesitamos que tú obres de manera presurosa. Y por eso, mi Dios, es que te ruego que en esta tarde no sobresalga, mi Dios, mi incapacidad, sino que sobresalga tu gracia. Ruego, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los corazones aquí presentes. Quítame de en medio, que no sea un estorbo, mi Dios, para tu palabra. Y mi Dios, gracias por los hermanos que están aquí.
También te rogamos, si hay algunos que no están aquí en esta noche, tú conoces las razones, sabes los motivos, rogamos que obres en sus vidas de la mejor manera. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano. Pues ya que entramos en confianza, ¿verdad, hermanos? Que ya nos presentamos, le quiero platicar un poquito, ¿verdad? A mí hay unos pasajes que me gustan mucho y uno de ellos es Samuel. Samuel, hermano, si usted lo lee y si es como su servidor, yo soy una persona un poco imaginativa, ¿verdad? A mí me encanta jugar con la imaginación. Yo de niño, hermanos, no me aburría. A mí me daban cualquier cosa y yo jugaba, ¿verdad? Era feliz con eso. Ya después conocí, ¿verdad? Otras cosas como los Xbox y todo eso, ya también me gustaron, ¿verdad? Pero antes de todo eso, hermanos, a mí me gustaba, pues, jugar, ¿verdad? De manera, imaginarme todas las historias. ¿Y qué cree? Todavía no se me ha quitado, hermanos. 28 años de edad y todavía me sigo imaginando, ¿verdad? Como niño, todas las historias de la palabra de Dios. Y llegamos a esta escena, hermanos. Encontramos ahora, ¿verdad? Que había un gigante que estaba ahí. Este gigante, hermanos, llamado Isbi Benob. Ese gigante, hermano, dice la palabra de Dios que estaba ahí y nos da algunas cosas muy peculiares de él. Primero nos habla, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? David en aquella batalla y estaba en un momento, ¿verdad? Épico en el cual estaba peleando. Pero hay algo muy interesante de ello, hermano. David ya no era el jovencito de 15, 16 años que había matado a aquel gigante. Ya no era ese jovencito, ¿verdad? Que dice que su cabello era rubio y que era de hermoso semblante. Probablemente era alguien apuesto, supongo yo. Pero ese cabello, ¿verdad? Como oro, poco a poco fue cambiando y se fue tornando un poquito en plata, ¿verdad? Y ya David ya no era el mismo. Ya estaba, ¿verdad? En una edad un poco avanzada. Llegó ese punto en el cual estaba en la batalla, ¿verdad? Estaba luchando, estaba peleando. Ya no estaba, hermanos, con aquella onda, ¿verdad? Dando vueltas y ahí de manera arcaica tratando de matar, ¿verdad? Y con la resortera, a ver, vamos a darle, ¿verdad? Ya no estaba de esa manera. Ya ese varón podía quitarse la armadura que ya tenía, la espada, y mostrar las cicatrices de batalla tras batalla que había tenido. Ya era alguien experimentado en la guerra, ya era alguien experimentado en el liderazgo, ya había, hermanos, él tenido autoridad sobre escuadrones y escuadrones, había tenido sin fin de victorias. Pero llegó un momento, hermanos, en el cual se cansó. Y por ahí, hermanos, no crea que muy escondido, ¿verdad? No, ahí había un gigante. Y luego nos dice la palabra de Dios, hermano, que este gigante, no solamente la Biblia nos dice, ¿verdad? Que dice uno de los descendientes, dice de los gigantes. Muy probablemente, hermanos, Isbi Benob quizá era familiar, ¿verdad? De Goliat. Quizá también era familiar, ¿verdad? O primo, ¿verdad? De Goliat. ¿Usted alguna vez ha visto un gigante, hermano? Imagínese a mí, ¿verdad? Pero 3 veces más grande, hermanos, ¿verdad? Ese es un gigante, hermanos, amén. Por eso es buena la imaginación. Y dice que ahí estaba Isbi Benob, dice, uno de los descendientes de los gigantes, dice el 16. Y luego dice, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Todas las cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos da, son para que nosotros podamos darle un valor a todo lo que nos está diciendo. Si usted va unos capítulos, ¿verdad? Atrás, o quizá un libro, ¿verdad? Atrás, puede leer, hermano, que Goliat muy probablemente era un gigante un poco más grande de lo que era Isbi Benob. La lanza de Goliat no pesaba 300 ciclos, pesaba, ¿cuánto cree? Lo doble. Pesaba 600 ciclos, pero no era de bronce, dice que era de hierro. Y dice, hermanos, muy probablemente Goliat era un poquito más alto de lo que era Isbi Benob. Pero no solamente la Biblia nos dice que pesaba 300 ciclos, hermanos, de bronce. Dice, y quien estaba ceñido con una espada, ¿qué, hermanos? Nueva. Trató de matar a David. No solamente Isbi Benob, ¿verdad? Tenía no solamente tenía su lanza de 300 ciclos, ahora 300 ciclos, hermano, a lo mejor suena poquito, pero es bastante, hermano. No me acuerdo cuánto es en kilos, no lo voy a mentir. Pero la realidad, hermano, es que en aquellos tiempos, ¿verdad? Las lanzas de los hombres más fuertes era un cuarto de lo que pesaba muy probablemente esa lanza. Y dice que ahí estaba Isbi Benob, pero dice que tenía una espada nueva. Estaba ceñido con una espada nueva. Algunas versiones antiguas o algunos
eruditos creen que no solamente era la espada nueva, porque cuando se habla de que estaba ceñido con algo nuevo, no solamente se menciona que era la espada, muy probablemente también era la armadura que él tenía. Imagínenselo ahí vive, ¿no? ¿Verdad? Ahí. Con la armadura nueva. Con esa espada, ¿verdad, hermanos? Recién sacada de Coppel. A 36 meses, hermanos, con intereses hasta el cielo, ¿verdad? Pero con una espada nueva. Y ahí estaba, ¿verdad? Apenas la sacó, todavía tenía la etiqueta, ¿verdad? Ahí. Y ahí la tenía bien preparada. Estaba estrenando outfit, ¿verdad? Para los jóvenes, ¿verdad? Ahí tenía el ovni. Yo no entiendo de eso, pero ahí estaba, ¿verdad? Con todo eso y estaba ahí esperando. No se nos menciona si Isbe Benob había peleado. Solamente se nos menciona que él estaba ahí con una lanza tan tremenda, con una espada nueva. Y llegó el momento en el cual David se cansó. David se cansa y en aquel momento Isbe Benob quiere tomar ventaja y estaba por matar a David. Ya estaba David ahí, ¿verdad? Y ya estaba ahí, no se asuste, hermano, ¿verdad? Y ya estaba ahí por matarlo. Y en ese momento, por ahí estaba el abusado. No, ¿verdad? Abisai, estaba abusado, hermanos, ¿verdad? Ahí estaba Abisai. Y dice que llega Abisai y era el gigante y libra a quién, hermanos? A David. Lo libra y en ese momento dice que lo mata y van con David y le dicen, ¿sabes qué, David? De ahora en adelante nunca más vas a salir con nosotros, no sea que apagues la lámpara sobre Israel. Ellos sabían que si Dios daba victoria en aquel lugar, era mediante la relación íntima, preciosa que tenía David con su Señor. Ellos sabían que si había un foco, ¿verdad?, de bendición, de luz, de esperanza, era precisamente la vida de aquel líder que Dios les había dado, un varón conforme a su corazón. Y el pueblo le tiene que decir, ¿sabes qué, David? Ya te notamos un poco cansado. Ya, no salgas más a la batalla con nosotros, no sea que apagues la lámpara sobre Israel. El mensaje, hermanos, de esta tarde es sencillo. Normalmente cuando nos invitan a predicar, ¿verdad? Yo creo a todos los que somos predicadores, muchas ocasiones en nuestra mente estamos buscando las palabras más rimbombantes, ¿verdad?, para decir. Pero creo yo que muchas veces entre las palabras más sencillas se hallan las verdades más profundas. Y el día de hoy, hermano, el mensaje es sencillo. Hay que tener cuidado con el cansancio. Cuando uno está cansado, hermanos, uno no opera de manera eficiente en lo que está haciendo. Yo recuerdo, ¿verdad? Veníamos de regreso en enero, estuvimos en San Antonio visitando a mi hermana, San Antonio de las Alazanas, San Antonio, Texas, hermano, estábamos por allá y veníamos de regreso y no sé si usted ha manejado en rectas, ¿verdad? Tan prolongadas, qué aburrido es, ¿verdad? A mí me encantan las curvas, yo ahí ando, ¿verdad? Por eso me casé con alguien de Río Verde, porque nomás agarraba aquí la carretera, hermanos, y órale, ¿verdad? Para todos lados, ahí, ¿no? Rebasando donde no se queda, hermanos, no haga eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo cómo venía, nunca me había pasado, veníamos y volteaba y mi copiloto, hermanos, mi esposa, pues venía orando, ¿verdad? Venía orando. En la parte de atrás venía mi padre, ¿verdad? También venía orando, ¿verdad? Había cadena de oración. Atrás venía mi hermano Seas, ¿y cómo cree que venía? Orando, pues es pastor, hermanos, él venía orando, ¿verdad? En aquel momento yo venía así, ¿verdad? Y en una de esas que me les uno a la oración, ¿verdad? Y me empiezo a ir de un ladito hasta que sonó, ¿verdad? Y ya me despierto, pues ya llegamos a esos que ponen, ¿verdad? Para que uno no se duerma, justamente. Y luego dije, wow, uno ya empieza en automático a hacer las cosas. Y cuando uno está cansado, hermanos, muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por hacerlas, pero ya no son eficientes. Cuando uno está cansado, sí, en ocasiones, ¿verdad? Viene a la iglesia, se presenta aquí, viene, canta, adora, pero ya no tiene la misma eficacia que antes tenía. Antes regresábamos a la casa y decíamos, wow, gracias a Dios por el culto que Dios nos dio el día de hoy. Pero a veces llegamos a la casa y ya no compartimos lo que aprendimos en el culto. Simplemente llegamos y nuestra vida continúa igual. ¿Cuántas ocasiones ya no disfrutamos esa comunión íntima con Dios y decimos, Señor, gracias por lo que me has dado? A veces ya en cansancio. Simplemente agarramos la Biblia, la hojeamos y así, ¿verdad? Y ya,
no somos eficientes como antes lo éramos. Y estábamos en ese tiempo de cansancio en el cual, hermanos, empiezan las distracciones. Aquellas cosas de las cuales se supone que le debemos dar importancia, aquellas cosas de las cuales se supone que debemos de estar atentos, poco a poco el cansancio nos va nublando la vista y dejamos de prestarle atención a las cosas que son importantes. Porque le damos más importancia a cómo estamos, cómo nos sentimos, qué es lo que pasa dentro de nosotros, al cansancio interno que tenemos. Ojo, hermanos, el cansancio no es pecado. El cansancio es normal. Lo que no es normal, hermano, es que usted no haga nada en contra del cansancio. Cuando uno tiene sueño, ¿qué hace, hermanos? Dormir, ¿verdad, hermanos? Pero hay ocasiones en las cuales uno no puede dormir. Uno no puede dormir en el trabajo. Bueno, hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Pero no es lo más óptimo. Uno tiene que cumplir, funcionar. La noche es para dormir, el día es para trabajar, o los que trabajan de noche, pues la noche es para trabajar y el día para dormir, ¿verdad? Pero vemos que ahí estaba David y en un momento, hermanos, determinante de su vida se cansa. Y ¿sabe qué, hermano? Muchas ocasiones nosotros tenemos ese cansancio. Y a veces, hermanos, estamos ahí. Pero la palabra de Dios es clara, hermano. Cuando nos dice, hermano, que por ahí hay alguien, hermano, que no se cansa, además de Dios. Por ahí hay alguien, hermanos, que está como león rugiente. Y ahí anda, sigiloso, ¿verdad? Dando vueltas. No te asustes, ¿verdad? No te voy a hacer nada. Y dando vueltas, ¿verdad? ¿Buscando a quién, hermanos? ¿A quién devorar? Y sabe algo, hermanos, ahí está el enemigo, porque el enemigo tampoco descansa. El enemigo, hermanos, déjeme contarle algo. Muchas veces pensamos que Satanás es algo similar en poder a Dios, porque a veces lo tenemos como el protagonista y el antagonista. Pero déjeme decirle algo, hermanos, no hay comparación entre mi Dios y el príncipe de este siglo. Mi Dios es y seguirá y siempre será mayor que él. Pero él sabe que tiene los días contados. Y él está, hermanos, tratando de destruir a quienes, hermanos, a su iglesia. ¿Sabía que las pruebas que vienen a las iglesias no son, hermanos, meramente porque son al azar o porque nos tocó a nosotros la tómbola de las pruebas? No, es porque el enemigo sabe que una iglesia menos es una lámpara menos en este mundo. Y ahí está el enemigo tratando. Pero ese enemigo, hermano, no solamente viene así, viene con una lanza, viene con esos dardos que dice aún la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener fe. ¿Para qué, hermanos? Para contrarrestar aquellos dardos del enemigo nos avienta. Y por ahí observamos, hermano, que no solamente el enemigo viene con eso, sino viene con una espada nueva. Esa espada nueva, hermanos, no sé si usted la ha pasado, o no sé si usted ha tenido malas rachas, de las cuales, hermanos, a veces uno sabe que uno tiene una mala racha porque uno mismo se metió ahí. Pero hay otras, hermanos, de las cuales uno ni sabe ni cómo llegó. A veces, hermanos, estamos y de la nada algo malo pasa. Y apenas, ¿verdad? Vamos saliendo, medio nos derriban, ¿verdad? Y ahí estamos, nos levantamos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Parece que hay referee que nos pone los puños así y estamos. Otro, ¿verdad? Nos vuelven a tumbar, nos volvemos a levantar. Porque 7 veces cae el justo y 7 se vuelve a levantar y Dios nos da gracia y seguimos. Pero a veces pareciese, hermano, que vamos de mal en peor y vienen cosas nuevas. Ay, es que esto no me lo esperaba, es que no me esperaba esto en mi salud, porque, hermano, el enemigo no puede obrar sin que Dios lo permita, así sabía. Por eso es que Job, ¿verdad? Si se acuerda que venía uno tras otro a mensajeros y cada vez cosas más terribles, peores. Y a veces en nuestra vida es así, hermano. A veces no sabemos ni hacia dónde hacernos. Vienen cosas nuevas. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, del cansancio. Es cuando nosotros tenemos que tener cuidado de lo que está pasando, hermanos, alrededor de nuestra vida. Porque hay una batalla, hermanos, campal. Pero, hermanos, bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Que en medio de la batalla que usted y yo tenemos, hermano, no estamos solos. Ahí, hermanos, estaba Abisai. Dice en el 17,
mas Abisai, hijo de Sarbia. No sé si usted sabe quién era Sarbia. ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Hermana de quién? La hermana de David. De hecho, David en ocasiones, ¿verdad? Luego le decía, ay, estos hijos de Sarbia. Ay, son iguales, ¿verdad? No, ¿verdad? No decía eso, pero decía, ahí estaban los Abisai, el hijo de Sarbia. No me da el tiempo para extenderme un poco, pero es muy, es algo interesante la vida de los tres hijos de Sarbia. Joab, Joab, Abisai y el otro, hermanos, ¿cómo se llamaba? Asael, ¿sí se acuerda? Aquel que tenía los pies de gacela, ¿verdad? Aquel que corría, que era muy veloz. Pero ahora encontramos que ahí estaba Abisai. Estaba atento. ¿Y cuántas ocasiones, hermano, en nuestras debilidades, ahí estamos y pareciese que el enemigo está tomando ventaja y pareciese que va en contra de nosotros, pero ahí como Abisai, a veces es el Espíritu Santo de Dios. A veces el que no sabemos nosotros ya cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu intercede con nosotros con gemidos. Y aún nos ayuda y nos dice, levántate, mira, ten confianza, ven. ¿Se acuerda aquel, verdad, Mefiboset? Cuando llegó y le dijeron que aún, es que yo no soy digno que tú mires a uno como yo, un perro muerto. Y aún le dicen, ten confianza, ven, te pondré como uno de mis hijos. ¿Y cuántas ocasiones el Espíritu Santo nos ayuda así? Pero Abisai a veces, ¿verdad? Opera a través del Espíritu Santo, pero también a veces opera a través de hermanos en Cristo. A veces estamos ya cansados, no sé si a usted le ha pasado. Y a veces llega alguien y nos dice, hermano, ¿cómo está? ¿Verdad? Bien. Y si es hombre, bien. Bien. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? ¿Los varones? Bien, ¿verdad? Bien. A veces las hermanas, sí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Y ya, ¿verdad? Se derrumban. Pero los hombres normalmente, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Y la familia? Todo bien. ¿Y el trabajo? Excelente. A veces el mundo se nos derriba también, pero nosotros decimos bien. Nos dicen los todos bien, ¿verdad? Aunque no esté todo bien. Pero a veces, hermanos, llega un hermano y de la nada, aunque nosotros digamos, porque a veces, hermanos, nuestra mayor hipocresía es fingir que estamos bien anímicamente cuando estamos destrozados por dentro. Y a veces llegan hermanos y de la nada nos dicen, hermano, estuve orando por ti. No sé si usted ha recibido palabras como esas, de las cuales alguien dice, yo no sé por qué Dios te trajo a mi mente, pero mira, estuve orando por ti. Y wow, hermano, qué deleite es al corazón. Y ahí es donde entendemos verdaderamente lo que es el amor fraternal dentro de una congregación que ama y busca a Dios. Porque decimos, híjole, en el mundo nunca había recibido tal cosa. En el mundo, ¿verdad? A veces, pues no, ni siquiera eso, ni siquiera un compañerismo. Porque, hermano, ¿sabía usted que el mejor compañerismo que usted puede tener y al cual usted le pueden dar es el compañerismo que va de la mano de la vida íntima cuando alguien, sin que usted lo vea, intercede por usted? Ese es el mejor compañerismo, hermano. Si alguien gasta el tiempo en lo público con usted, pero también lo hace en lo privado, esa es una amistad que vale la pena. Esos son los que vale la pena tener con uno. Los que no solamente usan de su tiempo para estar con nosotros, sino que usan su tiempo para interceder también por nosotros. A veces, ese Abisai no solamente viene, hermanos, a través de hermanos en Cristo, sino también viene de gente de allá afuera. Porque ¿sabía usted que Dios usa a los que están allá afuera para bendecirle a usted y bendecirme a mí? A veces no lo logramos entender. A veces no lo logramos saber. Pero hay gente que está ahí. Yo recuerdo, hermanos, yo era capitán de una ruta, se llamaba la ruta de Morales, ahí en la iglesia. También ahí fue capitán, hermano Daniel Mesa. Y ahí estuve yo de capitán, hermano, y recuerdo una ocasión, estábamos haciendo un club de niños en unas canchas. Y yo visitaba a un señor, ¿verdad? No voy a decir su nombre porque me da un poquito de miedo, pero lo íbamos a visitar y él nos decía, es que yo ando metido en cosas, tú no sabes lo que yo he hecho y talala, talala, talala.
y orábamos por él. Y hermanos, a veces esa gente que está metida ahí, ellos saben que la única manera de salir es a través de Cristo o muertos. Y yo recuerdo, hermanos, estábamos ahí, en eso llegaron una gente, ¿verdad?, en una camioneta y nos regalaron como 3, 4 bolsas de dulces grandes. Éramos estudiantes del colegio, hermanos. En ese tiempo su servidor ganaba 650 a la semana y el colegio nos cobraba 450, me quedaban 200 para el fin de semana. Creo que me queda lo mismo ahorita también, ¿verdad, hermanos? Pero en ese tiempo, hermano, así estábamos. Y andábamos limitados, hermanos, pero la bendición más grande de servir a Dios es que aunque los recursos sean limitados, su poder para hacia nosotros es ilimitado. Y nos dieron los dulces, hermanos. Yo la verdad sí los revisé poquito, ¿verdad? Dije, a ver, no van a tener algo, ¿verdad? Ahí. Y yo recuerdo cómo nos bendijeron. Aquellos hermanos que están entregados a cosas que nosotros ni deberíamos de mencionar y que aún me dan miedo mencionar. Nos dieron, ¿verdad?, dulces. Ese día, hermanos, teníamos frituras que una hermana nos regaló. Pero ahora teníamos dulces que gente de allá afuera nos había dado. Y simplemente nos dijeron, están haciendo buen trabajo, sigan así. Porque ellos sabían que si esos niños crecían en un entorno del cual ellos eran protegidos, no llegarían a la vida que ellos estaban viviendo. Y por eso nos decían, están haciendo un buen trabajo. Por eso, hermanos, por cierto, no desprecie el trabajo con los niños. No desprecie el trabajo con los jovencitos. Ellos son herramientas. Ahorita que estaba orando mi hermano Andrés, ¿verdad? Andrés, que él decía, ¿verdad? En su oración pedía por los niños que un día a lo mejor ellos sean misioneros, que ellos sean evangelistas, sean pastores, hermano. Y esa es lo que nosotros debemos aspirar como mundo cristiano, que más gente se convierta, que más sirvan a Dios. Pero por ahí hay una Abisai, hermanos. Ahí hay alguien que está ahí. Hay alguien, hermano, que Dios pone para que en medio de ese cansancio sea un oasis a nuestra vida y podamos salir adelante. Y luego termina, hermanos, diciendo, dice que estaba Abisai, el hijo de Sarbia. Dice, llegó en su ayuda e hirió al filisteo, dice, y lo mató. Entonces los hombres de David, dice, le juraron. O sea, ni siquiera lo hicieron jurar, hermano. ¿Se da cuenta? Ellos le juraron. O sea, llegó a un punto tal donde el ejército le dijo, mira, David, te voy a jurar que nunca más de aquí vas a salir a la batalla con nosotros. No sea que apagues la lámpara de Israel. Hermano, hermana, el cansancio en la vida del cristiano lo lleva a dejar de ser luz en un mundo maligno y perverso. Padres de familia que están aquí, ustedes son la luz para sus hijos, para que la siguiente generación, hermano, crezca en un entorno que vale la pena. Porque varones, hombres fuertes, hacen tiempos fáciles, pero hombres débiles hacen tiempos difíciles. Y ahí vemos, hermano, cómo le dicen a David, ¿verdad? Hey, ya no salgas porque no sea que apagues la lámpara. Hermano, hermana, si usted se cansa, dejará de dar luz a aquellas personas que lo necesitan. Es que te acuerdas de fulano de tal. Ah, sí, el que era cristiano. Sí, sí me acuerdo de él. Ah, ¿te acuerdas que iba a la iglesia y luego nos invitaba? ¿Qué ha sido de él? No, pues la otra vez lo vi, pero pues no, ya no andaba tan animado, ya andaba ahí, ¿verdad? Como limón chupado, ¿verdad? Ahí andaba. Y mira, no, ya no es el mismo que era antes. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Y ellos dicen, mira, ya ves, te dije que se le iba a pasar, te dije que eso era algo momentáneo. No, hombre, si yo lo conozco, vieras cómo éramos de jóvenes, mira lo que hacíamos, mira, regresó a lo mismo. Y poco a poco vamos dejando de ser luz. Poco a poco vamos quitando la luz en un entorno, hermanos, en nuestra casa. Padres, por eso no se rindan. Padres, por eso sigan luchando. Padres, aún aunque el cansancio esté agobiado, agárrense de Dios y que Él ponga a alguien que les ayude para sacar adelante a su familia. Joven que estás aquí, vale la pena entregarte a Dios. Vale la pena entregar tu vida a Él. Si tú no dejas de ser, dejas de ser luz en medio de donde tú estás. Quizá mucha gente nunca va a entender la gran bendición que es estar rendido a los pies de Cristo. Aquí hay algunos niños, ¿verdad? Aunque eres pequeñito, puedes ser luz.
No había clase de niños, ahorita va a haber, ¿verdad? Tú puedes ser luz. Tú puedes ser luz en medio de esta generación. Es que, hermano, soy pequeño. Recuerden, niños, ¿verdad? Porque están acá los tres, ¿verdad? Recuerden que aún un pequeño niño con 2 atunes y 5 bolillos, ¿no, verdad? 2 peces y 5 panes. Bueno, en términos actuales, ¿verdad? Nueva versión. Por la fe de ellos fueron alimentados 5,000. Lo pequeño en la mano de Dios es mucho. Pero, hermano, si usted se cansa, no va a poder ver esas bendiciones. Lo mejor de todo, hermano, no es simplemente que David fue librado. Porque si nosotros nos quedamos simplemente, hermano, con que eso es lo importante, no. ¿Usted ha escuchado el versículo? Yo creo que sí, hermano. Porque se ve, hermanos, que ustedes son muy eruditos, ¿verdad? Se ríen los algunos, hermanos, ¿verdad? La Biblia, hermanos, hay un versículo que dice, ¿verdad? Que a su tiempo vamos a ¿qué? Si no ¿qué? Si no desmayamos. La única manera en la cual nosotros podemos ver fruto, hermano, ¿qué cree? Es si no desmayamos. Hay mucha gente que vive toda su vida sembrando, pero ya pasó el tiempo y a veces no ven fruto. Se rinden, se van. Poco tiempo después ese fruto crece, pero ¿qué cree? Ellos no lo ven. Ahí está. Dedicaron su vida en sembrar, pero ellos no pudieron cegar, no pudieron cosechar, porque se desmayaron antes de que pudieran ver ese fruto. La promesa, hermanos, de ver el fruto, la promesa, hermanos, de cegar, es si no desmayamos. ¿Y sabe qué, hermanos? Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia, 2 de Samuel. Ahí donde estábamos, hermanos. Pero quiero que me acompañe el versículo 18. Y si puede ahí con su vista, hermano, en la parte de arriba, nos da el título de lo siguiente, ¿verdad? Dice, ¿los hombres de quién, hermano? ¿Matan a quiénes, hermanos? ¡Wow, hermano! A su tiempo cegaremos, si no, desmayamos. ¿Quién era conocido, hermanos, como el matador de gigantes? David. Usted se acuerda cuando estaba ahí, ¿verdad? David con su onda, ¿verdad? Girándola, ya andaba, ¿verdad? Ahí. Y aventó aquella piedra, ¿verdad? David, de seguro, hermano, no era de Belén. Era de Simón Díaz, hermano. Ahí creció su servidor, hermano. Yo sí me acuerdo, ¿verdad? De acá. De seguro era de ahí, hermanos. Él era de Simón Díaz, de donde era yo. Era bueno, hermanos, para el refuego, ¿verdad? Para las pedradas. Y ahí estaba, ¿verdad? David. Y se acuerda que aún mató un gigante. Llegaron y las mujeres empezaron a decir, David mató a sus 10,000, Saúl a sus 1,000. Y ahí estaba. David era el matador de gigantes, hermanos, pero él dejó de ser el matador de gigantes para ser el creador de valientes. Él ya no mató un gigante en su vida. De ahí uno estuvo a punto de matarlo. Pero ahí estaba ¿quién? Abisai. Y dijimos que Abisai, ¿quién era, hermanos? Su sobrino. Sin duda alguna, su sobrino había visto la fe en su tío. Porque déjeme decirle que él se observó, él veía, que él sabía las historias que había pasado. Él sabía, quizá no había nacido cuando David mató al gigante. Quizá le habían contado, mira, tu tío mató un gigante. Y a lo mejor, yo tengo otro que dice que mató al diablo. Imagínense, ¿verdad? No, pero él estaba. Pero él comprobó, hermanos, no solamente que lo que decían de él era verdad, porque él había visto ese varón teniendo batallas y batallas y batallas. Llegó a ser un soldado de los suyos. Joab, el hermano de él, fue uno de los hombres, hermanos, que de más alto nivel en el ejército. Incluso, hermanos, David pensó en matarlo, porque sabía que el ejército se le iba a sublevar. También estaba Asael, aquel que corría, ¿verdad? Que fue asesinado cuando fue la batalla más sangrienta en toda la historia de la batalla de las 2 casas de David y de Saúl. Ese joven, hermanos, había visto la fe de su tío. Y él dijo, si mi tío pudo matar a uno, yo también. Y no solamente él, hermano. Acompáñeme ahí, dice en el 18. Dice, otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Dice, entonces, Sibecai, dice, Usatita, ¿verdad? Mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Si usted luego ve, ¿verdad? ¿Quién es Sibecai?
era uno de los valientes, también era uno del ejército de los 8, ¿verdad? Del escuadrón de los 8, de David, hermanos. Sibecai también de cerca había estado con David. Él sabía, hermanos, también que David había matado a un gigante. Y después, ¿a quién vio? A Abisai. Dijo, no, ahora. Pues miren, si David el rey mató a uno y su sobrino mató a uno, entonces, pues yo también puedo. Y no solamente pasó eso, sino acompáñeme en el 19. Hubo otra vez, después de esa guerra, hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de quién? Jaare Orejim. Ahí hay buenos nombres, hermanos, para los que quieren ser papás, ¿verdad? Mira, ahí viene Jaare Orejim, ¿verdad? Orejim, no sé qué, ¿verdad? De Belén, dice, mató a Goliat Geteo, hermano de Goliat, muy probablemente. Dice, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Era un gigante también, hermanos, grande, férreo. Pero lo interesante, hermanos, de el Anán, hijo de Jaare Orejim, este joven, hermano, adivine de dónde salió. De Simón Díaz. También, no, de Belén. Él también era de Belén. Él dijo, mira, si el hijo de Isaí, siendo uno de los que estaba hasta lo lejos, pastoreando las ovejas, si él estaba hasta allá, hasta lo más olvidado, incluso cuando vino Samuel, ¿verdad?, a ungir a alguien por rey, su mismo padre ni siquiera lo llamó, porque en tan baja estima lo tenían. Mira, si él ascendió a ser rey, matando a un gigante, venciendo a varios, y si ahora David, luego Abisai, luego, ¿cómo se llamaba el otro? Él, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego el otro, ¿verdad? Dice, entonces, yo también puedo hacerlo. ¿Y qué pasó, hermanos? Mató a Goliat, al otro Goliat, al hermano gemelo, ¿verdad?, de Goliat. Pero no solamente quedó ahí, hermanos, porque dice, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, ese estaba medio curioso, ¿verdad?, el cual tenía 12 dedos en las manos y los otros en los pies. 24 por todos, amén, hermanos, qué raro, ¿verdad? Y también era descendiente de los gigantes, muy probablemente también era de la familia, ¿verdad?, de Goliat. Dice, este desafió a Israel, al igual, ¿se acuerda cuando se paró el paladín y desafió a Israel? Pero ahora no era un Israel temeroso, hermano. Ahora no era un Israel que se quedó por días esperando a ver quién se iba a animar, no. De manera inmediata, dice la palabra de Dios, y lo mató Jonatán, hijo de Simea. ¿Quién, hermano? ¿Hermano de quién, hermanos? Wow, hermano. La fe de David alcanzó para su familia segunda. Alcanzó para los que lo rodeaban. Alcanzó para los que eran de su colonia. Pero también alcanzó para los de su familia directa. Si él moría, hermanos, en la batalla, muy probablemente quizá Abisai hubiera matado al gigante, no sé yo. Pero a lo mejor no se hubiera visto todo lo que se vio después, si la vida de aquel varón, hubiera terminado en ese momento. Porque a su tiempo segaremos, hermano, si no desmayamos. Por eso, hermano, tenga cuidado con el cansancio. Hermano, es que estoy orando por esta colonia y no veo resultado. Hermano, es que he estado entregando mi vida y he estado sirviendo, he estado tratando de traer a mi familia. Mire, si usted supiera, cada domingo voy con mis hijos y les digo, levántate, vamos a la iglesia. Y a veces vienen, hermano, de mala gana, vienen, se sientan, se mueven de un lado, se mueven de otro. Hermano, usted siga esforzándose. No se canse. A su tiempo segará si no se desmaya. Es que mire, he estado orando por mi esposo, he estado orando por mi esposa, que Dios la traiga con cuerdas de amor, que se conviertan a Él. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no se desmaya. La fe de este hombre, hermanos, alcanzó para que no solamente un gigante en la historia de David muriera, sino ahora vemos que 5 fueron derrotados. Algo cambió, hermanos, de un día a otro. Porque la fe, hermanos, basta con poco para mover un monte.
Y aquí el tema central, hermano, no es la valentía de David, no es la valentía de ellos. Es una, hermanos, es una actitud de sumisión ante la voluntad de Dios y que el Espíritu de Él recaiga sobre nosotros y en toda gracia nos permita salir adelante de la adversidad. Siempre el protagonista va a ser Dios, hermano. Siempre. Pero vemos que David estaba cansado en ese momento. Vemos que la lámpara, casi, hermanos, ha visto las velas cuando se van a apagar. Yo me imagino que así estaba la vida de David a punto. Pero en eso fue quitado, fue puesto en lo alto, alumbró a todos. Y por ahí hubieron varios que dijeron, si él pudo, yo también puedo hacerlo. Hermano, eso es lo maravilloso, eso es lo increíble de dedicar nuestra vida a Dios. Su servidor, hermano, en este tiempo ha pensado tanto y tanto, hermano, a veces en las cosas que el Señor nos permite hacer. Yo a veces le digo, Señor, no importa si yo no soy conocido, no importa si yo nunca soy reconocido, no importa además, Señor, si tú me llevas hasta el desierto más lejano y me dejas ahí y me pierdo, con tal de que mi vida cuente para que más gente te conozca a ti, estoy dispuesto. Y hermano, eso no es de un evangelista, eso no es de un predicador nada más. Eso es a lo cual todos los hijos de Dios deben de aspirar. Servir a Él, dejar un legado para su gloria, dejar un legado de su familia, que se entregue a Dios, que se entregue a Cristo. Y sabe que, hermanos, yo creo que en fe podemos alcanzar muchas y muchas cosas. Ahorita yo escuchaba, hermanos, las peticiones. Alguien rogaba por la salvación de sus hermanos, la salvación de su mamá. Otros rogaban, ¿verdad?, por otras situaciones. Nuestra fe puede alcanzarlos. Ellos pueden ver la fe de ellos, de nosotros. Ellos la pueden ver. Ellos pueden decir, mira, él tiene algo diferente. Mira. Porque a veces hay cosas que vienen, ¿verdad?, a la vida, cosas tan terribles, cosas extrañas, como un gigante de 24 dedos, hermanos. Imagínese usted. Él era el que pichaba más, ¿verdad? Porque siempre le decían, dame 5 y daba 6, ¿verdad? Pero hermanos, ahí podemos ver cómo ante gran nube de obstáculos, la fe de uno bastó para que fuera replicado en la vida de otros 4 y pudieron tener gran victoria. Y hermano, de la misma manera usted puede hacer lo mismo. Yo recuerdo mucho, con esto termino, disculpe si hablo de algunas experiencias, pero yo recuerdo en el colegio bíblico, en mi tercer año, el Señor me permitió ser ahí supervisor y había un joven que siempre oraba por sus padres, que fueran salvos. Y si usted conoce un poco, o bueno, no creo que conozca de mi contexto de vida, pero mi bisabuelo, él comenzó, ¿verdad?, una pequeña iglesia allá en un rancho, allá por Moctezuma, Ranchería de Juárez. De ahí mi abuelo fue salvo, mi padre fue salvo, su servidor después fue salvo. Y a veces uno contaba eso, ¿verdad? Y él decía, wow, yo quisiera tener lo que tú tienes, porque desde tu abuelo, tu bisabuelo hasta ti han sido salvos. Y yo recuerdo una ocasión orando, yo le dije, mira, pero yo creo que va a ser una bendición mayor que tú, de ti, hacia los que estaban atrás, puedan conocer de Cristo. Y eso lo motivó y empezó a orar. Y recuerdo, hermanos, nosotros, créanme, aunque éramos en el colegio bíblico, éramos todo menos espirituales muchas ocasiones. Allá teníamos los convivios, ¿verdad? Y a veces terminábamos de orar y pues ya, hermanos, la lombricilla por ahí ya quería empezar a devorar lo que había y a veces terminábamos y le decía, espérenme. Por favor, quiero que oren por la salvación de mi padre. No pasó mucho, hermanos, 2 años. Después de esas oraciones, ya había yo graduado del colegio bíblico y un día recibo una llamada de él. Me dice, quiero darte las gracias porque en el tiempo del colegio bíblico oramos por mi padre y el día de ayer un hermano de otra congregación vino a hablarle de Cristo y él fue salvo. Él estuvo compartiendo, él hacía su trabajo, pero alguien de otra congregación llegó porque vieron la necesidad. La fe alcanzó para los suyos también. Y hermano, hermana, a su tiempo cegó porque no desmayó. Y a nuestro tiempo cegaremos, hermano,
Si no, desmayamos. El cansancio es normal. Todos tendremos cansancio. La pregunta aquí, hermanos, es ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Descansaremos en Dios? ¿Descansaremos en nuestras fuerzas? ¿Descansaremos en nuestras habilidades? ¿O entregaremos todo de nosotros? Porque al final en esta guerra, hermano, usted no está solo. Vamos a orar. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor, sabes cuán necesitados estamos de tu palabra. Así todos con sus ojos cerrados, nadie viendo a nadie, todos en una actitud de oración. Quizá algunos aquí han estado batallando en estos días con un poco de cansancio espiritual. Quizá han venido pensamientos contrarios a usted, quizá han venido pensamientos contrarios a una iglesia, pensamientos contrarios a la fe misma, y a lo mejor ha empezado a claudicar, quizá ha empezado a dudar, porque el día de hoy no se agarra de Dios y le dice, Señor, dame las fuerzas. Señor, permíteme tener ánimo. Mira, Señor, tú sabes que estoy cansado, pero te ruego que tu Santo Espíritu venga y me libre. Quizá algunos de aquí necesitan hablar con la persona indicada. Señor, llévame a esa persona. Quizá algunos de aquí, hermanos, a lo mejor la luz en tu casa ha empezado a disminuirse. ¿Por qué no le pides al Señor que te renueve? Que ese Santo Espíritu como fuego alumbre en tu vida, que puedas hacer una antorcha, una lumbrera que se pare en medio de esta generación maligna y perversa. Joven, quizá has estado cansado ya en este tiempo de la vida cristiana. Quizá confesar te cuesta hablar de Cristo, confesar te cuesta venir a la iglesia, quizá confesar te cuesta vivir una vida santa. ¿Por qué no te rindes a Dios una vez más y le dices, Señor, a través de la fe quiero conquistar esto que yo no puedo conquistar? Hermanos, el cansancio es normal, pero hay que tener cuidado, hermanos, en dónde nos cansamos. Hay que tener cuidado en dónde nos descuidamos. Quizá hemos dejado de leer la palabra de Dios, quizá hemos dejado de orar, quizá hemos dejado de buscar a Dios. ¿Por qué no rogamos al Señor que nos vuelva al gozo de su salvación? Que su Santo Espíritu nos anime, que su Santo Espíritu nos conforte, que nos examine y que nos limpie. Vamos a terminar con una oración. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, estar en tu casa. Te pido por aquellos hermanos que quizá el día de hoy algo de tu palabra quedó, mi Dios, en su corazón, en su mente. Ruego, Padre, que no sean palabras que simplemente queden al aire, sino que todo lo que proviene, mi Dios, de ti pueda quedar en el corazón de ellos. Pueda ser, mi Dios, algo que no solamente, mi Dios, cambie un punto de vista, sino que transforme el alma, el corazón. Luego, Padre, si alguno de mis hermanos que están aquí presentes o algunos de los que no vinieron por alguna razón, quizá el cansancio ha llegado a su vida, ruego, mi Dios, que tú renueve las fuerzas como el águila. Ruego, Señor, que tú seas con ellos, tú les bendigas, que ellos puedan ver, mi Dios, que hay fruto y hay fruto que permanece, pero todo eso se da, mi Dios, si no desmayamos. Te pido, Padre, que tú te quedes con nosotros en ese tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Todo esto te lo pido y agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén.